Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Con Anteojos para Sudaca, Perú. Mi nombre es Zoraida Rengifo y como siempre en este espacio hablamos de cine. Estamos muy felices porque hay un nuevo estreno nacional que se llama Redención, la última película del director Miguel Barreda, de Arequipa, que cuenta además con el protagonismo de Tatiana Stengo. Así que yo feliz de tener en el programa a Tatiana Stengo y a Miguel Barreda. Bienvenidos. Bienvenida, bienvenida. ¿Cómo están? Muchas gracias, Zoraida. Buenas tardes. Buenas tardes. Miguel, de repente nos puedes contar un poco para todos de qué trata la película Redención, la última además porque sabemos que la anterior a esta está en la plataforma de Netflix para los que quieren ver La Cantera, que es una película también muy mencionada de Miguel Barreda, y bueno, ahora sale a la cartelera Redención. Cuéntanos un poco de qué va. Bueno, los temas centrales alrededor de los cuales gira la trama de redención son la impunidad, los crímenes sin castigo, las obsesiones y también el abuso contra la mujer, ¿no? Sé que suena bastante abstracto lo que estoy diciendo, pero en relación a esos temas se teje una trama en torno a una pareja de adeptos a una secta religiosa que desean tener un hijo y no pueden, y esperan un milagro. Y ese milagro se manifiesta en la aparición de una jovencita que ha quedado embarazada contra su voluntad a causa de una violación y hacen un convenio, hacen un trato para quedarse con el bebé, pero ese convenio pues no resulta porque son todos humanos, son personas con debilidades, con ideas fijas y también con una carga de conciencia muy grande, ¿no? Porque en medio ha habido un crimen y eso es lo que distorsiona esa convivencia. Yo estoy también tentado a interpretar la película como una metáfora de nuestra joven y a veces eh, desigual o irresponsable democracia que está permanentemente amenazada por la violencia. De acuerdo, es un tema además que es importante ponerlo en el tapete, es importante que el cine nacional vaya también a tener unas miradas de realidades que normalmente no vemos en otro tipo de cine, ¿no? Creo que eso es muy importante. Para esto justo convocas a Tatiana Stengo, y bueno, todos conocemos a Tatiana, no solo es una actriz muy reconocida en televisión, en teatro, sino que tiene más de 20 años haciendo cine, ¿no? Y películas como Tinta Roja, Contracorriente, que a mí personalmente me tocó muchísimo, pero el destino no tiene favoritos, le puso a ella con unos grandes galardones en el Festival de Cine en su momento de Lima, y ahora es prácticamente un protagónico nuevamente. Tatiana, ¿cómo te involucras en este proyecto? Bueno, por la gran invitación de nuestro gran director, Miguel, llegó a mí con el proyecto, me pasó el guión y obviamente primero con la idea de postular a los concursos que existen para poder finalmente rodarse. O sea, esto tiene una data ahí bastante atrás y a mí me gustó muchísimo el guión, la historia, y era un reto para mí. Me encantó que Miguel viera en mí que podía habitar, digamos, ese personaje, porque es totalmente lejano a mí, ¿no? O sea, quien me conoce sabe que no soy madre, que no soy religiosa, que no me interesa ser madre, que no me interesa el matrimonio, ni estoy, digamos, muy a favor del matrimonio. Entonces, sí, es todo lo opuesto, ¿no? Entonces, para mí así fue un reto y halagador que, que me inviten a participar de este proyecto. Claro, es verdad que yo no recuerdo, estaba pensando en toda tu filmografía, haberte visto de enfermera, por ejemplo, ¿no? Estaba pensando, y no recuerdo un carácter de esta naturaleza. Miguel, tú hablabas justo de poder presenciar, o sea, poder plasmar a través del cine esta realidad que nosotros tenemos, hablabas de la democracia, pero hablabas también, creo que habla mucho esto de la impunidad, ¿no? Y cómo manejamos desde nuestra misma normalidad la impunidad en todos sus niveles, y ya no hablamos de, digamos, de los aparatos de justicia, no externos, sino en nuestra propia vida cotidiana. ¿Cómo es que te sientes, digamos, motivado para manifestar esto? Además, porque se hace una suerte de submundo entre estos personajes
en donde se está manejando cuestiones, repito, como la impunidad, el crimen, ¿no? La violación, de una manera muy normalizada. Y ustedes hablan de culpa en muchos notas de prensa, pero yo más siento el agresor o los agresores en un estado de normalidad y de impunidad terrible, por eso que menciono tanto la palabra. Sí, como bien lo has dicho, la película gira en torno a esa reflexión acerca de la impunidad normalizada, de la impunidad institucionalizada, como en su momento, como ya lo es y sigue siendo la corrupción en nuestra sociedad. La corrupción está institucionalizada, normalizada, ¿no? La impunidad es una consecuencia de ello, ¿no? Y una consecuencia de ambas cosas es habernos convertido en ciudadanos irresponsables, ¿no? En personas que no tenemos reparos en cometer delitos, en cometer faltas, porque sabemos que no va a haber una sanción, ¿no? O sea, no es que sepamos que no va a haber una sanción, sino que tenemos ejemplos permanentes delante de nuestros ojos que nos dicen, también la libró, ¿no? También la libró, y el que no la libró es porque es idiota, ¿no? Y eso nos parece a nosotros ya un esquema que es categórico, ¿no? Un esquema que no se puede alterar. Pero yo creo, confío en que sí se puede y se debe alterar un esquema de esa naturaleza, porque es completamente, pues, injusto, es lo que hace que nuestro país no sea un país diverso, sino un país desigual, y creo que también, pues, altera muchísimo una convivencia pacífica, una convivencia justa. Yo creo que acercarnos también a los perpetradores, o al perpetrador en este caso, ha sido un ejercicio de riesgo, pero creemos que ha sido un ejercicio honesto desde el punto de vista que el guionista, el realizador, es un hombre, ¿ya? Y no queríamos revictimizar a la víctima, no queremos regodearnos en su dolor, ¿no? Sino más bien tratar de acercarnos a la mentalidad de un perpetrador, en cuyas reacciones, claro, no vemos permanentemente ese remordimiento de una manera explícita, de una manera que afecte tanto su comportamiento, pero sí lo presentimos y está implícito en las formas, en los gestos, en las acciones y en sus reacciones. Entonces, por ahí es que transita la película. De acuerdo, es más, hay un lenguaje que tú manejas que justo lo comentaba con unos colegas el día de la función de prensa, el hecho de cortar y ya tú sabes lo que está pasando y no hay necesidad de ser muy explícito y corte y pasamos a esto y pasamos a otro, como escenas que no voy a spoilear obviamente, donde hay acciones muy fuertes de Tatiana que no las ves, pero ya sabes exactamente qué ha pasado, ¿no? Ujú. ¿Cómo sientes tú, Tatiana, el hecho de, digamos, plasmar, vuelvo a lo mismo, pero estas realidades, estas violencias contra las mujeres, que además no son, como bien lo dice Miguel, estas víctimas, digamos, porque la sociedad necesita que la víctima sea una inmaculada para ser víctima, y acá en la película no están, digamos, mostrando eso, sino todas las facetas o todos los ángulos que un ser humano puede tener y a pesar de eso, digamos, sufrir de violencia y de opresión, ¿no? Porque también tu personaje tiene mucho de eso, ¿no? De querer, como dijiste, agradar un poco a su comunidad, ¿no? Sí, ahí se Religiosa. cortó. Ay, Sí, ¿me escuchaste? Entonces, mi pregunta va a cómo tú ves que esto puede reflejar o proyectar en la sociedad una reflexión sobre el rol que tiene la mujer, ¿no? En ese tipo de uf. personas. Sí, yo, bueno, claro, Miguel concibió este proyecto pensando en no revictimizar a una víctima, pero en realidad yo aquí encuentro a tres víctimas. Ujú, Y si pues lo vemos el big picture, claro. todos somos víctimas, ¿no? En realidad. Y la violencia no solamente es contra la jovencita, ¿no? Ujú, La adolescente joven, pura o todavía en la mitad de su vida, sino también en este personaje, Norma, la enfermera, ujú, porque es una mujer que está obligada, ya no es casualidad que sea enfermera, ¿no? Está obligada a atender, a asistir, a apapachar, a curar, a calmar.
Tatiana, ¿qué estás ahí? Por favor? A soportar, a esperar, a ceder, a negociar, todo eso, entonces hay una frustración y hay una soledad y hay una... eh, ¿sí? ¿Se cortó? No, ya, está bien. Se cortó un ¿Se ratito. cortó? No, está bien, sigue, sigue. Ya, bueno, eso que entonces, claro, este personaje comienza a vivir una vida de frustración, ¿no? Ya es víctima de sí misma, de sus propias decisiones y también de las decisiones de la sociedad, porque eso es lo que se espera de una mujer, lo que se espera de una mujer casada, lo que se espera de una enfermera, lo que se espera de una que quiere ser mamá, de una esposa. Entonces, siempre es como violento todo esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si una mujer por alguna razón física, de salud, lo que sea, no puede tener un hijo, ¿por qué hay tanta frustración? ¿No? ¿Por qué tanta tristeza? ¿Por qué no se puede resolver de otra manera? ¿Por qué esta tristeza profunda? ¿Por qué esta violencia contra sí misma? Y que toda esta sociedad también te mire distinto y te empuje de alguna manera a hacer cosas que no quieres y terminas cediendo y frustrándote a la vez. Y luego, obviamente, una vida de infelicidad que no, que quien esté alrededor se la va a tener que fumar de alguna manera, ¿no? Entonces, es todo muy violento para la mujer en general. Y ya estoy hablando solamente de mi personaje, Norma, ¿no? Imagínate ya los demás personajes. Cuando ya es una violencia con una decisión, con una oscuridad. Entonces, sí, yo creo que esta película también habla de una sociedad violenta a nivel de manipulación, ¿no? Porque también está todo este lado religioso o pseudo religioso o secta que nos exigen cosas y nos meten a la cabeza ideas y nos meten en la esperanza o el milagro y lo único que consiguen es frustrarte y no tomar una decisión real, no afrontar, enfrentar una realidad, ¿no? Y siempre estar esperando que algo caiga del cielo, ¿no? Eso también es muy violento para mí. Entonces, esa es mi lectura, claro, personal, pero creo que cuando vayan a verla y pues van a tener algunas cosas de cuestionarse y conversarlas, ¿no? Sí, efectivamente, y además tu personaje Norma, como bien dices, lleva muchísimo, ¿no? Tiene una mochila muy, muy, muy grande, muy fuerte. Y yo no sé si eso es adrede, Miguel, el hecho de que hayas escogido un espacio como el que se tiene en la película, que es esta suerte de cerro, estas escalinatas, esta azotea, ¿no? Que además es como también muy expuesta. ¿Esto, digamos, ha sido deliberado o fue la locación que encontraste? Cuéntanos un poco. En el caso de la casa donde viven los personajes, sí era muy, muy, muy importante que tuviera una azotea y una escalera sin baranda. ¿Ya? Eso era muy importante. Eh, el gran compromiso que tuvimos que hacer digamos, delimitado por las locaciones, es que en el guión contemplaba que la azotea tenía una vista al volcán, al Misti, ¿no? Y que esa vista iba a estar tapada adrede, luego los personajes iban a construir alrededor como una valla para taparlo. Pero después también, digamos, como no conseguíamos una locación de ese tipo, tampoco podíamos construirla, no tenemos los recursos para construir una casa con esas condiciones, pero nos dimos cuenta de una pequeña incoherencia y es de que la película transcurre todo en la época de lluvias en Arequipa. El cielo está cubierto y no se ve el volcán. Entonces, nos dijimos, ya, no puede haber dos cosas que tapen el volcán, ¿no? Son las nubes, entonces las nubes se encargaron y en el caso que encontramos, en la casa que encontramos también había el muro de un vecino. Entonces, ya estaba lo que necesitábamos, lo dieron las circunstancias naturales. Pero por otra parte, sí, la mayoría de cosas provienen del guión. El simbolismo de las escaleras Es bien notable. es semiconsciente, ¿ya? Pero sí, sí, sí está también, está descrito en el guión. Sí, los personajes suben, bajan, ascienden, descienden, ya en términos religiosos, y su trayectoria pues está marcada por esos altibajos, por esas subidas, por esas bajadas.
en las que pues arrastran con su carga. A mí me gusta mucho mostrar con frecuencia a los personajes de espaldas, porque siento que hay cosas como la culpa que no las puedo, al menos a mí no me sale, reflejar en una expresión o al menos en tratar de encubrirla, ¿no? O sea, cuando a una persona le dices que intente transmitir la culpa, pues lo que va a hacer es encubrirla. Entonces, Claro. esos momentos son relevantes y es en el lenguaje visual. Y hay algo que yo también le debo muchísimo a Tatiana, que es que me lo mencionaste hace un momento, que es la economía tanto en la lenguaje como en las expresiones, porque en el guión había mucho más diálogo, ¿ya? De su personaje, por ejemplo, y durante el trabajo de mesa nos dimos cuenta que el 40% de las frases estaban de más, porque estaban explicando lo que siente el personaje, estaban anunciando lo que iba a hacer, estaban comentando lo que le había pasado, y dijimos, no, o sea, Tatiana me decía, oye, no, o sea, porque aquí esto, y tenía toda la razón, o sea, que basta una mirada, basta un gesto, basta una acción. La manera en que yo pongo la taza sobre la mesa va a decir, ¿no? En lo que estás diciendo en el diálogo, listo, ¿no? Mejor. Y también ya en guión sí teníamos previsto el dejar algunas cosas a medio narrar, a medio mostrar, ¿no? Esas omisiones. Y en el rodaje fuimos más allá incluso, ¿no? O sea, fuimos reduciendo y en el montaje otra etapa más hasta dejar la película como quedó. Hay una escena justo que mencionas eso, que era justo ya mis últimas preguntas de Tatiana, que simplemente está caminando después del encuentro, no quiero spoilear, con un personaje ahí también muy cuestionable, un hombre, y no hay ni una sola palabra, pero uno ya entiende perfectamente, es muy potente y como arrastra las piernas y todo. Cuéntanos un poco del rodaje, Tatiana, y unos minutos más ya para terminar. Bueno, sí, la verdad que ha sido un rodaje muy bonito, para mí muy especial, para mí es un regalazo conocer esta Arequipa, que es paralela, no es la tradicional, no es la turística, Exacto. conocer a su gente, la gente que vive ahí, porque vive gente con la que estuvimos conviviendo durante 5 semanas, un equipo súper entusiasta, trabajador, guerrero, ¿no? Con muchas ganas de hacer cine y de hacer las cosas bien, además. Y así que fue magnífico, ¿no? El tema de las lluvias y bueno, que algunos días nos tuvieron que ayudar algunos bomberos porque no llovía. Ha sido un rodaje muy particular y yo me lo pasé increíble y sobre todo enfrentando a este personaje maravilloso que cada vez que veo la película pues sigo descubriendo todavía cosas. Yo, a pesar que ya terminó el rodaje, cuánto tiempo pasó, veo y sigo descubriendo cosas más a la película. Creo que es una película de estas clásicas, la que luego pues son largas conversaciones Mm. entre los que la vieron, ¿no? Y sí, el tema de la culpa es brutal en esta película, ¿no? Es como que si naciéramos condenados a no ser felices, a siempre tener algún tema ahí, una tarea mal hecha o algo que no Muy está bien religioso además el hecho. tema, ¿no? Sí, claro, pero es que así es como nos tienen, ¿no? Nos Ujú. violentan. Por eso que digo que realmente los protagonistas de esta película somos víctimas, todos, de esta violencia muy solapa, ¿no? Muy solapa, pero que se ha normalizado a tal punto que crees que es lo normal y que incluso está bien, que es así. Y no es así. Pero ojalá que el público la sepa disfrutar y tenga esa lectura y esa posibilidad de ver un poquito más allá. De acuerdo, yo creo que sí. Esta película además ha sido ganadora de los estímulos económicos de la DAFO, un tema que ahorita, digamos, nos importa a todos porque se viene tratando de plantear una ley de cine, ¿no? Por parte de Tudela, que cambiaría un poco las reglas de juego que ya han costado bastante para el cine nacional y que todavía incluso precisan de algunas cosas más que no tienen, pero que encima serían más restrictivas. ¿Qué puedes decirnos, Miguel, con respecto a esta defensa que se está haciendo en el cine nacional? Bueno, yo creo que es una defensa lógica, ¿no?
me llama muchísimo la atención que no exista, que de pronto surjan no uno, sino 6 proyectos de ley que pretenden regir sobre Me encanta el cine, es mi... regir la cinematografía. Sí, mira, no sé, me parece que es lo máximo, o sea, como cineasta, pues me siento pues halagado. halagado que nuestro oficio despierte tanto interés de pronto, pero lo que me parece más curioso aún es que ninguno, prácticamente, de esos proyectos, para su presentación, hayan consultado a los gremios, a los que nos dedicamos a esto, ¿no? Que yo sepa, bueno, no han llamado a gremios de productores, de directores, de técnicos. Entonces, yo creo que eso no es un sinsentido. O sea, de entrada es un sinsentido que, obviamente, nuestra actual legislación, que es un decreto de urgencia, merece ser revisado, merece ser mejorado, pero ya es una muy buena base de trabajo porque ha Claro. sido consultada con los gremios, se consultada con los cineastas y a partir de ahí, pues se construye, ¿no? O sea, las Ujú. propuestas para eliminarla, sustituirla por otras normas que la verdad no tienen ni pies ni cabeza y que y que parece que se nota que están hechas por alguien que desconoce plenamente cómo se hace cine en el Perú, pues yo creo que sí, sería muy de mucho perjuicio para la incipiente industria que tenemos, ¿no? Destruirla ya de esa forma. De acuerdo, totalmente. Tatiana, ¿podrías invitar al público a que vayan a ver la película y cuéntanos bien si saben dónde se va a estrenar, aparte de Lima? No sé si va a ser difusión a nivel nacional. ¿Nos cuentan un poquito? Ya, claro que sí, están todos invitadísimos. A partir de este 30 de noviembre se estrena Redención en cines. Tengo entendido que se estrena en Lima, en Arequipa, y luego nos van a anunciar un poco dónde más se va a estrenar. Es importante recordarles que los primeros días es básico, porque si no, luego ya no subsiste o tendrán la oportunidad de verla. Es una película necesaria, es una película distinta, ¿no? Ver otros ambientes, otra geografía, otra gente y tener una conversación interesante luego de verla. De acuerdo, muchísimas gracias. Miguel, ¿algo que quieras agregar para terminar? Bueno, agradecerte, agradecer a la audiencia y reiterar la invitación, ¿no? De que el primer fin de semana en cartelera es crucial para nosotros, para que la película siga creciendo y siga replicándose entre los comentarios de los espectadores. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a los dos. Gracias, Tatiana. Gracias, Miguel, por tu tiempo. Gracias, Gracias a ti. Zoraida. Nos vemos en el cine y a defender el cine nacional. Hasta la próxima. Eso es, muchas gracias. Hasta pronto.